quiero regresar otra vez a la petición que le hice anteriormente, una pregunta fuera del contexto informativo actual. Durante su gobierno, usted recibió una histórica embestida de los medios de comunicación. Prácticamente ningún gobierno mexicano del último siglo fue tan atacado por el conjunto de medios tradicionales como fue su gobierno. Esto comenzó, de acuerdo con la documentación que he analizado, esto comenzó con la tragedia de Tlahuelilpan, si usted la recuerda muy bien. Los medios de comunicación aprovecharon esa circunstancia para crear una suerte de psicosis colectiva con el desabasto de gasolinas. Y a partir de ahí, los medios de comunicación en conglomerado fueron pues, uno de los principales adversarios de su gobierno, en algunos casos el principal adversario, toda vez que la derecha perdió pues, el poder y con esto también la capacidad de influencia en una buena parte de las estructuras del poder. ¿En algún momento, señor presidente, usted pensó o sintió que podían deponerlo, estos ataques mediáticos? Recuerdo, por ejemplo, en la pandemia, cómo se convirtieron en el factor decisivo para la desinformación general en el país y en algunos casos, cuando usted enfermó, pues prácticamente en algunos casos hasta ya lo estaban cafeteando. ¿Usted sintió, pensó en algún momento que esta embestida mediática podía terminar con su caída como presidente? No, no, porque la clave está, y esto es para los jóvenes, en apoyarse en el pueblo. A Madero lo destituyeron y lo asesinaron de manera cobarde porque se quedó solo. No tuvo capacidad o no pensó que era fundamental para llevar a cabo la transformación, para hacer valer las libertades y la democracia, luego de un régimen autoritario, dictatorial como el de Porfirio Díaz, que duró tanto tiempo, que estaba arraigado. Una transformación solo podía llevarse a cabo con el apoyo y el respaldo del pueblo. Y él no quiso o no pudo conseguir ese respaldo. Una de las posibilidades, que tampoco la política es ciencia exacta, es de aproximaciones, pero una de las posibilidades que tenía para sostenerse y llevar a la práctica, ¿no?, su noble ideal, porque estamos hablando de el apóstol de la democracia. No ha habido nadie más con tanta vocación democrática como Madero, hombre bueno, bueno. Claro que hasta su hermano le decía, te va a traicionar Huerta. No, él lo asciende a general de división, al traidor. Entonces es un hombre muy bueno, pero se quedó sin base. Bueno, la única posibilidad que tenía era la alianza con el zapatismo. Y al principio, al inicio, llevaban muy buena relación y todo parecía que se iba a lograr el acuerdo, porque también, aún siendo el hacendado y con una visión distinta a la que se tiene en el sur-sureste sobre la tierra comunal, en el norte se piensa más
en la propiedad privada. Sur-sureste, la tierra es de uso comunal, social. A veces no se entiende esto, porque el uso comunal de la tierra viene de la época prehispánica. Pero sí él estaba de acuerdo en restituir a los pueblos de las tierras que les habían arrebatado los hacendados. Eso lo escribe en el Plan de San Luis, cuando convoca al pueblo a tomar las armas. El artículo 3 se hace ese compromiso. Incluso en su libro, La sucesión presidencial, él se manifiesta en contra del despojo de las tierras a los pueblos yaquis. Pero no logra, ¿no?, el acuerdo con los campesinos, que en ese entonces era la mayoría. Pero tampoco logra acuerdo con trabajadores, hace cosas en favor de los trabajadores, incrementa el salario, permite lo de las organizaciones sindicales. Duró 15 meses como presidente, muy poco, pero no pudo. Entonces, la enseñanza mayor que nos deja es de que no se puede transformar sin el apoyo del pueblo. O sea, es ingenuo pensar que si se quiere enfrentar a una minoría corrupta, si se quiere llevar a cabo una transformación, va uno a poderlo hacer con ellos mismos, con sus medios de comunicación o de manipulación, con sus intelectuales alquilados o vendidos. Entonces, ¿con quién hay que apoyarse? En el pueblo. Entonces, ¿por qué a mí no me preocupaba? Ni me preocupa. Porque desde el principio decidimos gobernar para el pueblo. O sea, es una estrategia básica. Ese fue su escudo. Sí. Primero por humanismo, que es algo sublime, el ayudar al prójimo, el ayudar al que lo necesita, el ayudar al pobre. ¿Qué más satisfacción puede haber? Eso no se obtiene con nada material, ni con todo el oro del mundo. Primero, la solidaridad, la fraternidad, el pensar en el otro, el darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos juntos. Primero eso. Pero eso viene acompañado además de un apoyo del pueblo, porque el pueblo es agradecido, es leal. Sabe uno que se va a contar con el pueblo. Eso no lo entienden los conservadores. Les cuesta mucho trabajo. Primero porque no le tienen amor al pueblo. No conocen cómo es la gente.
los ignoran. Entonces, como nosotros, por convicción y por experiencia política y por conocimiento de la historia, sabemos qué hicimos desde el principio. Vamos a atender a todos, a escuchar a todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, a los pobres. Y ahí están los resultados, la disminución de la pobreza. ¿Y qué pasa con eso? Pues que se tiene una base de apoyo. Y entonces puede estar López Dóriga y Ciro, ¿no? Y los canales de televisión. Señor presidente. No sé, Sarmiento y Loré de Mola y todos, o sea, porque es un bombardeo en la radio. Entonces, pero la gente, ¿sí?, nos tiene confianza, nos da su apoyo y siempre ha sido así. ¿Sí? Cuando yo voy de candidato a gobernador a Tabasco, que no había tradición democrática, los primeros que me apoyan son los indígenas chontales, son los pobres. Quien me permite ser jefe de gobierno al final son los habitantes de Iztapalapa, los más pobres, los más necesitados. ¿Quiénes me sacan adelante con el desafuero? La mayoría del pueblo, los pobres. O estaban ahí empresarios, o habían medios de comunicación. No, esos en contra, todos, con excepciones honrosas. Quienes, a pesar de la guerra sucia del 2006, votan por nosotros y nos llevan al triunfo, aunque no nos hayan respetado el que ganamos. Me dijo un campesino, que siempre me da risa recordarlo, me dijo, ganaste, pero no saliste. Pues los de abajo, siempre, y los sectores de clase media, porque no solo los pobres, hay muchos sectores de clase media, los jóvenes, ahora en la elección anterior, muchísimos jóvenes con nosotros. Ahora, jóvenes, niños, voy a los pueblos y me da muchísimo gusto cómo quieren los niños estar conmigo, o sea, pero es el pueblo. De ahí que podamos resistir y que nunca haya pensado en que puedan derrotarnos. Y eso que sirva también de ejemplo hacia adelante. Que no se piense que la política se hace arriba, en la cúpula, no. La política se hace abajo, en el territorio, con la gente, respetando al pueblo. Señor presidente, recuerdo que al principio de su sexenio usted habló de un consejo asesor que integraban algunos de los principales dueños de los medios de comunicación, como Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, Olegario Vázquez Raña de Excelsior y Grupo Imagen, que se convirtieron en los medios que principalmente lo atacaron y atacaron a su gobierno. No todos, y tampoco en exceso. No, tengo que decir, agradecer a nuestros adversarios de que no han sido extremistas,
porque también hay que ver las cosas como son. No es una simulación, no fue un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Es pacífico, nos conviene a todos, pero es profundo, es radical. Casi una revolución, señor. Sí, es una revolución pacífica, una revolución de las conciencias y una transformación que está arrancando de raíz. Busca arrancar de raíz la corrupción y los privilegios. Y eso no es cualquier cosa. A veces hay revoluciones armadas y la gente sigue pensando igual y al poco tiempo, por traiciones de los que encabezan esas revoluciones, se retrocede. Se los dejo de tarea. Piénsenle cuántas revoluciones en los últimos tiempos, con tantos sacrificios, pero también ahí hay una enseñanza. Lo más importante es la toma de conciencia de la mayoría del pueblo, para que no sea una vanguardia, para que no sea un grupo nada más el que dirija y esa vanguardia en una circunstancia logre una transformación o esa revolución triunfe, pero con un pueblo que no adquirió conciencia, que fue nada más, repito, una dirección. Y de repente esos dirigentes revolucionarios se corrompen, no resisten las tentaciones del poder y ahí vemos todos estos retrocesos lamentables, que es cuando se dice, ¿y para qué tanto sufrimiento, incluso muertos, sacrificios? Sí, no avanzamos. Entonces, por eso es importantísima la revolución de las conciencias. El que podamos debatir, sobre todo, garantizar el derecho a la información, confiar en el pueblo, que tiene siempre un juicio y un instinto certero. Eso es lo que se está haciendo y se está avanzando. Y desde luego hay que formar a los jóvenes para que tengan capacidad con ideales, con principios de resistir todas las tentaciones del poder. Dicen que el poder corrompe, tiende a corromper. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y se dice también que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos, y hay otra palabra, pero no la puedo decir, los vuelve locos. A los inteligentes
los atonta. Y a los tontos los vuelve locos. Cuando no hay principios, cuando no hay ideales. Si a veces, aún con ideales, con principios, gente formada en la lucha, que padeció de represión, de cárcel, se cansan y en el último tramo de su vida claudican. Hay muchos casos así. Dices, ¿pero cómo? Pues sí, se cansó de ser como era. Y hay otros casos, también por eso no se tiene que ser maniqueo, porque esto no es de buenos y malos. Hay casos de gente que viene de una formación conservadora y la realidad lo cambia. Siempre me gusta poner de ejemplo el caso de Monseñor Romero, Arnulfo Romero, de El Salvador. Era un obispo conservador y ante la pobreza, las injusticias, la represión del autoritarismo, va adquiriendo conciencia y se pone del lado del pueblo, abiertamente del lado del pueblo, al grado que cometen la felonía, la canallada de asesinarlo en plena misa. Ahora es santo en El Salvador. No hay ningún otro personaje más importante que Monseñor Romero. Es un santo. Pero venía de la derecha. Hubo el caso que hablábamos de Madero, de Hacendado, el revolucionario. Imagínense lo que es un día, junto con otros, elaborar un manifiesto para llamar al pueblo de México a tomar las armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, que hasta le ponen ahí el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Pero se necesita tener arrojo, carácter, aplomo. Es cabeza, corazón y carácter. O el libertador Simón Bolívar, también hacendado, con su maestro, también Simón, ¿no? Rodríguez, que se va a estudiar a Europa y viene a América, a nuestra América, a defender a nuestros pueblos, a liberarlos. Entonces, por eso, pues hay que juzgar hasta que la gente se retire de la vida pública o hasta que uno se muera. Y ahí viene el juicio de la historia. Y no van a estar todos de acuerdo, nunca. Pero lo más importante de todo es que uno esté pues en paz con nuestra conciencia, con el tribunal de nuestra conciencia. Pero sí no pensé, y fíjate que no fue lo de Tlahualilo,
que dolió mucho. Es lo que más me ha dolido de todo. Y vaya que sufrimos mucho con lo de la pandemia del COVID. Donde duermo, ahí, no está tan cerca, pero se escuchan las ambulancias. Llegaba yo a dormirme y el sonido de las ambulancias. Y al día siguiente, la información de fallecidos. Y en la tarde, otra reunión, día y noche. Eso fue muy doloroso, mucho, muy doloroso. Para todo. Pues mucho dolor y no había más que enfrentar esta difícil realidad. Que fue pues algo que afectó mundialmente, que fue muy duro. Pero lo personal, lo de Tlahualilo fue dolorosísimo porque estaba vinculado, o sea, no es un asunto de pandemia mundial, sino es algo vinculado a corrupción, a descomposición social. Entonces fue mucho, muy duro todo eso, ¿no? Vivir esa situación. Pero las diferencias no comenzaron ahí. Algunas diferencias comenzaron, y ellos deben de saber, hay algunos que saben, porque cuando creamos el organismo, y todavía se conserva, aunque no nos hemos podido reunir por cuestiones de agenda, y no todos están inconformes en general. Pero yo les dije, les consta, esto que voy a decir, hay testigos. Nos reunimos, me van a ayudar, porque necesitamos sacar adelante al país. Y me han ayudado, pero les dije, ni un favor a nadie. Porque no podría yo. Actuar así. Todos los que forman parte del Consejo, todos. Y les pueden ustedes, no ahora, ¿no? Pasando el tiempo, preguntar si es cierto o no. Entonces, no sé qué, como si yo te ayudé, ¿por qué tú no me correspondes? Es que no era ese el acuerdo. Y todos han ayudado, todos, y la verdad, estoy muy agradecido con el sector empresarial, con los comerciantes, pequeños, medianos y grandes. Ahora con lo de la inflación, los grandes centros comerciales se han portado muy bien. Ahora con lo de Acapulco, nos respetaron los precios de las canastas de 24 productos básicos que estamos entregando. Se han portado a la altura.
Chedraui, Soriana. Con Soriana teníamos un problema, porque ¿se acuerdan de las tarjetas Soriana? Cuando la campaña del licenciado Peña, ¿sí? Pues no, ya no, y están en los primeros lugares con Chedraui y todos ayudando. Walmart, hablé con el presidente del consejo de Walmart, que es una familia muy exitosa, que también han mostrado su interés en ayudar siempre. Pero cuando hablé con el presidente, debían como 12, 15 mil millones de pesos, ¿sí? Y se pusieron al corriente. Y ahora nos están ayudando con lo de la canasta. Entonces no hay problema. Con los banqueros no hay problema en general, pero son otras condiciones, es otro el trato, son otras reglas, y ellos han ido aceptando de que ya no nos convenía a nadie, que dañaba al pueblo, dañaba a México, y al final también terminaba dañándolos a ellos la corrupción que reinaba, que imperaba. No tendríamos la paz, la tranquilidad que tenemos ahora. Porque si hay injusticias, si hay corrupción, hay conflictos. Hay algunos insensatos, diría don Jesús Silva Gerso, que sostienen que fue bueno el gobierno de Porfirio Díaz. Y el mismo don Jesús decía, si hubiese sido bueno, no hubiese habido revolución. Y es cierto. Por eso no funciona el modelo neoliberal o neoporfirista, porque solo está diseñado para beneficio de una minoría. Entonces, ¿qué produce eso? Inconformidad, resentimientos, inestabilidad, violencia. La paz es fruto de la justicia. Entonces, lo mejor es, vamos a distribuir el ingreso. No es quitarle al de arriba, es darle al de abajo. Es lo que digo, arriba los de abajo, arriba los de abajo, que no significa abajo los de arriba, sino es abajo los privilegios. Y si se termina con los privilegios, se termina con la corrupción, van para arriba los de abajo, sin que vayan para abajo los de arriba. Eso es lo que se está haciendo y está funcionando. Y así vamos a continuar. Bueno, y nos da mucho gusto estar aquí. Mañana